Hola, bienvenido a este curso tutorial de cálculo integral de la Escuela Preparatoria José María Morelos de Zitácuaro, Michoacán, incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo que está dentro de la aplicación a la derivada, el cual es la razón de cambio, instantáneo y rapidez. Vamos a recordar que la derivada es el resultado de un límite y que geométricamente hablando de este límite representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto determinado. Es decir, la derivada nos va a representar solamente la tangente que toca a una curva de una función en un punto determinado. Y decimos que es un límite porque originalmente esa tangente pudo haber estado más inclinada y en lugar de ser una tangente era una secante. Pero al mover su grado de inclinación, vemos cómo se mueve aquí el grado de inclinación, vemos que se mueve de lo azul a lo negro y ahora ya no toca dos puntos, dejando de ser una secante para convertirse en una tangente. ¿Dónde se utiliza la derivada? Generalmente la derivada es necesaria para medir la rapidez con la que se producen los cambios en una situación determinada. Es decir, cada que un fenómeno, tanto del área de la biología como de la química como de la física, sufre cambios, tendrá una rapidez en la que estos se efectuarán. Y esa rapidez, la única que lo puede medir es la derivada. Para ejemplificar esto, veamos un ejemplo. Este ejemplo nos dice que si las aristas de un cubo cambian y crecen a razón de 2 centímetros por segundo, ¿con qué rapidez cambia el volumen de dicho cubo en el instante que la arista medirá 5 centímetros? Primero vamos a empezar observando que se tratan de aristas de un cubo. Un cubo, como podemos ver aquí, es una figura geométrica tridimensional que tiene las mismas distancias tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, que es este, como en el eje de las Z, que es la profundidad. Podemos observar que este cubo tiene las mismas dimensiones de cada lado. De lo contrario, si no tuviera las dimensiones de cada lado, sería otra figura. Las aristas son los extremos, el doblez de cada una de las caras, el extremo de cada una de las caras. Por ejemplo, en esta cara verde puedo observar, en esta cara verde con naranja puedo observar esta arista que divide ambos colores, la cual mide 3 cuadros de cada color. Para la arista de esta cara blanca con naranja podemos observar que mide 3 cuadros también. Por lo tanto, cada una de estas aristas medirá lo mismo. Y para obtener el volumen solamente debo de multiplicar largo por alto por profundo, como está aquí. Tendré que multiplicar, ya sea en este cubo pequeño que finalmente va a terminar creciendo, tendré que determinar que su volumen es igual a la arista que está en X por la arista que está en Y por la arista que está en Z, al igual que lo va a hacer en esta. Pero para medir la velocidad del crecimiento o la velocidad de cambio, tendré que hacerlo por medio de una derivada. La derivada de la arista con respecto al tiempo. Y esta me dice que es igual a 2 centímetros
Cuando se refiere a por segundo quiere decir entre cada segundo, no quiere decir que multiplique a los segundos, sino que van a pasar 2 centímetros por cada segundo, es decir, van a crecer 2 centímetros en el transcurso de un segundo, para que no lo multipliquemos. En realidad las unidades aquí se están dividiendo. Esta fórmula que estamos viendo aquí, podemos decir que esta es la fórmula de relación. Generalmente, estos problemas de aplicación de la derivada tienen solamente dos pasos. El primer paso, que es el planteamiento del problema que acabamos de hacer, y el segundo paso es cómo se obtiene la rapidez de ese cambio. Entonces, en el planteamiento del problema, lo único que tengo que determinar es que la derivada de las aristas, o el cambio que va a tener cada arista, es de 2 centímetros por segundo. Si esto es así, si la derivada, el cambio o la rapidez de cambio de cada arista es igual a 2 centímetros por cada segundo, y el volumen de cada cubo es de A cúbica, perdón, aquí el volumen no lo multipliqué A, pues esto es A cúbica. Podemos decir que al derivar yo A cúbica encontraré la derivada de la velocidad, es decir, perdón, del volumen. Es decir, la derivada del volumen del cubo, es decir, la rapidez con que el cubo va a crecer, depende directamente de la rapidez con que van a crecer las aristas. Lo vuelvo a repetir. La rapidez con que va a cambiar el tamaño del cubo, o el crecimiento del cubo, es directamente proporcional al cambio de cada una de las aristas. Si cada una de las aristas aumenta, pues el volumen del cubo también aumentará. Si las aristas aumentan al doble, el cubo aumentará 8 veces más. Entonces, derivemos esta función. Esta función dice que esta función se refiere aquí a que el volumen, este es B y este es N. Y tendremos que referirnos a la derivada de B a la N, donde el resultado dice que es N por B a la N menos 1 por la derivada de B. Si sustituimos esto, podremos observar que primero aquí, para que la derivada de esta expresión algebraica, consideremos esta como una variable y este como su exponente, pero la derivada dice que primero debe poner su exponente, que es 3, por la variable que es A elevado a la 3 menos 1 por la derivada de A. Finalmente nos va a quedar que esto es igual a 3A al cuadrado por la derivada de A. Si somos con respecto al tiempo, si somos un poco suspicaces, esta fórmula ya la tenemos aquí. Es decir, esto puede ser sustituido por 2 centímetros sobre segundo. Y finalmente nos quedaría, si sustituimos, nos quedaría sustituyendo, entonces sustituyendo, esto es igual a 3. A quedamos que son 5 centímetros al cuadrado, 5 centímetros todo elevado al cuadrado, que son estos. Cada arista mide 5 centímetros. Y lo vamos a multiplicar por la derivada de A, que
estaba acá, que son 2 centímetros. 2 centímetros sobre segundo. Esto nos va a dar igual a 3 por... Este exponente está cubriendo tanto a la magnitud de la arista como en sus unidades. Vamos a elevar la magnitud, que son 5 elevado al cuadrado, son 25. Y las unidades son centímetros al cuadrado. Todo eso lo vamos a multiplicar por 2 centímetros sobre segundo. Si hacemos esta multiplicación, nos daremos cuenta que van a ser 3 por 25, 75, por 2, 150. Centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. 1 por segundo es segundo. Y finalmente podemos determinar que el volumen, cuando las aristas midan 5 centímetros, será igual a 150 centímetros cúbicos por segundo. Y esa va a ser el volumen que tenga en su velocidad en el instante en el que cada arista mida 5 centímetros. Bienvenidos al tutorial de cálculo integral de la Escuela Preparatoria José María Morelos de Zitácuaro, Michoacán, incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. El día de hoy estaremos viendo, dentro del tema de la aplicación a la derivada, problemas de razón y cambio y rapidez. Este será el segundo problema de las razones con las que los cambios se producen. El problema dice que se bombea aire al interior de un globo de forma esférica, de modo que su volumen aumentará en razón de 100 centímetros cúbicos sobre segundo. La pregunta es, ¿con qué rapidez crece el radio del globo cuando su diámetro sea de 50 centímetros? Para determinar esto, lo primero que tenemos que entender es la figura geométrica de la que estamos hablando. Obviamente, estaremos hablando de un globo esférico que tiene un radio ya determinado, el cual irá en aumento, conforme vaya entrando aire y vaya pasando el tiempo. Lo que nosotros tenemos que determinar es qué tanto va a crecer su radio, qué tanto va a cambiar y con qué velocidad. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es calcular o determinar cuál es la fórmula para el volumen de una esfera. El volumen de una esfera generalmente se calcula multiplicando 4/3 de pi por el radio al cubo. Esta fórmula es una fórmula generalizada de cómo obtener el volumen de cualquier esfera. También nos dice en el planteamiento del problema que el volumen es igual o está creciendo, el volumen crece en razón de 100 centímetros cúbicos entre cada segundo que pasa. Y nosotros debemos obtener, determinamos que este volumen crece a esa velocidad y nosotros debemos de obtener el volumen
cuando el diámetro tendremos que determinar el volumen cuando el diámetro sea igual a 50 centímetros. O también determinar que el radio, como es la mitad del diámetro, sea igual a 25 centímetros. Y ahí comenzaremos el problema. Tendremos que relacionar ambas fórmulas, es decir, el volumen que dice que será 4 tercios de pi por el radio al cubo y determinar que este volumen va a ir cambiando y que quien nos va a determinar ese cambio es la derivada del volumen con respecto al tiempo. Esta va a ser igual, obviamente al sacar la derivada del volumen, voy a sacar la derivada del radio, a la derivada con respecto al tiempo de 4 tercios de pi por radio al cubo. Y todo esto debe de ser igual, como ya lo determinamos, a 100 centímetros cúbicos sobre segundo. Las fórmulas de relación están muy claras. Lo que está un poco más complicada es la derivada. Pero podríamos determinar esta de la siguiente manera. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de 4 tercios de pi por radio al cubo va a utilizar dos fórmulas. La primera que va a utilizar es la de constante por variable, ya que como esto es con respecto al tiempo, nosotros tendremos que determinar tanto este coeficiente como pi, que también es un coeficiente, como una constante, y el radio como una variable. Y usaremos la derivada de una constante por una variable, la cual nos dice que esta es igual a la constante por la derivada de la variable. Si nosotros lo derivamos, quedaríamos que serían 4 tercios por la derivada de el radio al cubo por y a su vez esta nos va a llevar a que esta es la variable y este es un exponente. Utilizaríamos la siguiente fórmula: la derivada de b a la n, que ya la hemos visto en varias ocasiones y que nos dice que el resultado es n por b por n menos 1 por la derivada de b. Si lo sustituimos acá arriba, nos va a quedar, ya habíamos dicho que esto ya queda como coeficiente, perdón, me faltó pi, entonces nos quedaría 4 tercios de pi por la derivada de este, que nos dice que este es n, que sería el 3 por 3 por la variable que es el radio, por 3 menos 1 que es 2. Todo esto por la derivada de r. Por lo cual podemos determinar que la derivada
es igual a 4pi, que estaba aquí, este es el resultado, a 4pi entre 3 por 3 veces el radio al cuadrado por la derivada del radio con respecto al tiempo. Haciendo los cálculos, podremos observar que para no multiplicar 4 por 3.14 por 3 y dividirlo entre 3, como todo esto es un producto, puedo dividirlo claramente entre 3 y reducir aún más la expresión, y que esta expresión me quede 4pi por radio al cuadrado, que estaba aquí, por la derivada del radio. Y esto va a ser igual a 100 centímetros cúbicos sobre segundo. Si yo despejo, me quedará de la siguiente manera. Lo tendré que despejar esto que no conozco y me quedaría así. Derivada del radio con respecto al tiempo es igual a 100 centímetros cúbicos sobre segundo entre 4pi por radio al cuadrado si yo lo sustituyo quedarán 100 centímetros cúbicos sobre segundo sobre 4pi por radio, que eran, el radio originalmente quedamos que eran 25 centímetros, por el radio que son 25 centímetros al cuadrado. Y esto me va a dar una relación de 100 centímetros cúbicos sobre segundo sobre, haciendo la multiplicación me van a quedar 7850 centímetros cuadrados sobre 1. Si me voy a la ley de la herradura, multiplicaré extremos por extremos y medios por medios. Y si hago una división aritmética de las magnitudes, me quedaría 100 entre 7850. Si lo dividen con su calculadora, les va a dar 0.0127. Si multiplican centímetros cúbicos por 1, les queda centímetros cúbicos. Si multiplican centímetros cuadrados por segundo, les queda centímetros cuadrados por segundo. Aquí eliminamos los centímetros, restamos los exponentes y nos va a quedar 0.0127 centímetros elevados a la 1 sobre segundo. Y podemos observar que el radio crece 0.0127 centímetros sobre segundo y corresponde a la magnitud lineal del radio, y esta es la rapidez con la que cambia es decir, la razón de cambio es de 0.127 centímetros sobre segundo con respecto al radio. Eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, sugerencia, por favor de escribir al canal.
esto concluimos. Denle clic. ¿Dónde están las suscripciones?